¿Cómo les va? Pero muy buenos días, feliz sábado a todos, qué lindo volver a reencontrarnos a esta hora de sábado, hoy un día bastante fresquito, pero un día lindo para quedarse en la casa en la mañana hasta que termine el programa. Bueno, les cuento que hoy vamos a tener muy buenos invitados como siempre, como lo hacemos generalmente, y vamos a comenzar con un tema muy importante que es el tema que a todas las familias les preocupa, que es el tema de la economía. Por eso hemos invitado a un economista muy conocido y aparte amigo nuestro, amigo del programa, que es el doctor Valeriano Colque. Valeriano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, Valeriano. Bueno, vos sabés que este es un programa de familia, ¿no? De la familia. Me gustaría saber qué lugar ocupa la familia en tu vida, en todo lo que has logrado, ¿eh? La familia es la principal cédula de toda sociedad, de aquí, de antes, de ahora y de siempre. Sí. Sin la familia prácticamente las sociedades no se conjugan entre sí, y el conjunto de familias son los que forman una comunidad, y un conjunto de comunidades forman un estado. Sí, bueno. Valeriano, ¿cómo es tu familia? Mi familia somos, bueno, ya se murieron mis padres, sí. Somos 5 hermanos, uno ya falleció también y quedamos 4. 4 sí, 4 hermanos, bueno, sí. Pero siempre la familia, por más pequeño que sea el núcleo, siempre es importante porque es como es un espacio de contención y de amor y de encuentro, ¿no? La familia, yo creo que lo que más te contiene a vos siempre es la familia. Y desde luego, porque evidentemente los valores que uno nace, que uno tiene y que desarrolla a través de la vida, nacen de la familia. Exactamente. Y permanentemente uno al lado de la familia aprende, ¿no es cierto? Transmite a lo mejor cosas que la familia le enseñó desde chico y lo vuelve a repetir, y bueno, y eso es fundamental, ¿no es cierto? Creo que para nosotros una familia es fundamental en la vida, y para muchos también es la primera escuela, el primer punto donde empezamos a aprender algo, lo que después nos va a demandar la vida, ¿no? Bien, bueno, Valeriano, ahora vamos a hablar, si entramos de lleno en un tema que a todas las familias les interesa, que es el tema de la evolución de la economía. Ahora hemos escuchado anuncios del presidente Macri, ¿no es cierto? Bueno, que habla sobre una especie de llegar a un acuerdo para crear entre todos los partidos, entre todos los sectores, para llegar a a generar políticas de Estado, ¿no? Como debería ser siempre. Contanos, Fabi, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Lo que pasa es que estamos en un año electoral y evidentemente hay muchas especulaciones de todo tipo, pero nunca es tarde cuando se propone algo, ¿no es cierto?, que puede ser beneficioso de aquí para allá. Además, esto tendría que haber sido siempre la Argentina, y generar política de Estado a los fines de no vivir todos los días el corto plazo, ¿no es cierto? Y desde luego ese corto plazo no nos permiten generar acciones hacia el futuro, lo cual vivimos siempre de prestado, vivimos a las corridas, y nosotros los argentinos, cuando cambia la presidencia, pensamos, no sé qué va a hacer este señor, cuál es la idea, más allá de las promesas que se hacen en la campaña, ¿no es cierto? Pero bueno, en definitiva las promesas a veces hay que respaldarlas con argumentos sólidos a los fines de decir, yo voy a hacer esto de esta y de esta manera. No es decir, con la idea o la vocación de hacer algo, está bien, pero es insuficiente si uno no tiene los elementos necesarios para decir cómo lo va a llevar adelante. Y ese es el problema que tenemos en la Argentina de hace más de 70 años, que vivimos el cortoplacismo, el día a día, y no formulamos un futuro, ¿no es cierto?, que es bueno, a tal punto de que vos fíjate, países vecinos, sin ir más lejos, como Chile, Uruguay, cambiaron distintos signos políticos en los gobiernos y las políticas de Estado se mantienen. Y eso te hace a vos un país previsible y de confianza hacia el futuro, lo cual eso es importante, ya que muchos hablan de desarrollo, que es muy importante la confiabilidad y la previsibilidad de un país para que los inversores puedan venir, además de seguridad jurídica y otras cuestiones más.
Y si no tenemos inversión es muy difícil desarrollar una economía, ¿no es cierto?, sin esos puntos. Entonces es necesario eso para que nosotros podamos desarrollarnos, porque no es lo mismo crecer que desarrollar. Exacto. El crecimiento está dentro del desarrollo. Sí. El crecimiento es, decimos, crecemos en la venta, en la industrialización de automóviles, en la producción agrícola, pero el desarrollo es cuando el conjunto de la sociedad, además de obtener los beneficios de ese crecimiento, ¿no es cierto?, también lo tenemos en cuanto al estándar de vida, la calidad de vida, porque eso se llama crecimiento. Es decir, además de estar bien, de ganar bien en función de los trabajos que hacemos, también tener una vida digna, ¿no? Exacto, eso es lo importante, poder vivir dignamente, poder tener trabajo, porque el trabajo hace a la dignidad de la persona, poder tener un trabajo que sea blanqueado, que esté en blanco, poder hacer aportes, poder gozar un día de una jubilación, ¿no es cierto? Pero realmente porque hemos realizado aportes. Claro, lo que pasa es que, sí, por eso te digo, como en la Argentina, cuando vos vivís el día a día y el corto plazo, y Argentina tiene otro problema cultural que arrastramos, que es el problema cultural que es gastar más de lo que recibimos. Exacto. Entonces, cuando vos gastás más de lo que recibís, en algún momento tenés que pagarlo, y en algún momento para poder pagar tendrás que hacer tu ajuste en una familia, ¿no es cierto?, a los fines de poder obtener los recursos para hacer frente a las obligaciones en el futuro, para que después no sigan volviendo a prestar. Sí, porque si uno cumple, tenés siempre el crédito abierto. Como y ese es el mal que tenemos los argentinos, de gastar más de lo que recibimos. Y en el caso del Estado, eso se financia con emisión monetaria, y cuando vos emitís moneda está emitiendo, para que se entienda, inflación. Por eso tenemos inflación crónica los argentinos. O si no, se pide plata prestada para financiar gastos corrientes, lo cual no son productivos, y al no tener los recursos que te genere esa actividad, entonces tenés que volver a pedir plata o pedir refinanciación y así sucesivamente. Valeriano, mucha gente se pregunta, ¿no? Con este dinero que ha pedido el presidente al Fondo Monetario Internacional, ¿para qué se lo ha pedido? ¿Se pide para obras o se lo pide realmente para pagar deudas que se habían contraído? El problema del presidente, uno de los errores para mi gusto, sí, es en función del gradualismo que hubo que utilizar para tratar de terminar con el déficit fiscal, pidió este préstamo al Fondo Monetario, y además que es el único que nos prestaba, porque sí, al no ser un país confiable, al no tener previsibilidad, las tasas que nos podrían cobrar otros iban a ser usurarias. Sí. Entonces el único que nos podía prestar dinero a tasa baja era el Fondo Monetario Internacional. Creo que Venezuela fue más usuraria, ¿no?, que el fondo. Venezuela le prestaba a la Argentina al 15% en la época del gobierno anterior, ¿no es cierto? Porque evidentemente Kirchner salió del Fondo Monetario pagando lo que se debía al Fondo Monetario, 11.000 millones de dólares, sí, más o menos, pero no salió porque le tenía que pagar al Fondo Monetario Internacional, sino porque al gobierno anterior no le gustaba que lo controlen. Entonces el Fondo Monetario, al ser acreedor tuyo, te va a poner un plan de ajuste o lo que sea, para que puedas cumplir con tus obligaciones, y además para que puedas justificar para qué pediste ese dinero. Claro. Y esa fue la razón. Ahora, es como cualquier cosa. Si vos sos socia de un club, estás sometido a un estatuto, y el estatuto te dice qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que podés hacer, qué es lo que no podés hacer. Y si vas a pedirle plata a cualquier institución financiera, te va a revisar tu patrimonio, a ver cómo vas a poder oblar esa obligación en el futuro. Y ahí te va a decir, mire, usted gasta demasiado en esto, va a tener que bajar esto, va a tener que achicar esto, te va a decir para que vos, o si no, vos mismo en la familia, la va a reunir a la familia y decir, mira, nosotros estamos gastando más, salimos mucho a cenar, vamos a bailar, vamos a esto, los chicos, no cuidamos la luz. Bueno, a partir de ahora, la cena por ahora se suspenden, la salida poco se suspenden,
hay que cuidarlo, y eso ¿cómo se llama? Ajuste. Ajuste. Y es lo mismo que nos pide el organismo que nos presta plata, que hagamos ajuste. Porque ellos se tienen que asegurar de que van a poder cobrar lo que han Claro, prestado. pero el problema es que dónde se hace el ajuste. Sí. Y lamentablemente siempre el ajuste se hace en los sectores de ingreso fijo, digamos en el conjunto de la sociedad, menos en las clases políticas, sí, ¿no es cierto?, menos en la clase dirigente a nivel nacional, donde evidentemente ahí está prácticamente la mayor salida del gasto público, al igual que en las jubilaciones, y estos subsidios que se están dando, sí, casi el 70% de los egresos son subsidios a través de todo eso. Subsidios, claro, a nivel social, o sea, para no planes. Social, el jubilado, porque sí, el jubilado, si vos, para que se entienda, sí, vos para mantener un jubilado necesitas 4 personas activas o 5 activos, o sea que estén trabajando. Hoy en día no llega a 1,5 un trabajador en blanco que pueda mantener un activo. Entonces de algún lado tiene que salir la plata para pagarle la mísera jubilación que se le paga, y a través de los impuestos que paga el conjunto de la sociedad, que se transforma en subsidio. Y evidentemente eso impacta muchísimo en las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que deberían aportar no están en condiciones de aportarlo, porque evidentemente no hay trabajo. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, la clase política. Vos, por ejemplo, tenés la justicia, sobre todo los que, sí, ganan bien, los jueces, no pagan impuestos a la ganancia. Eso es una injusticia. Y bueno, es una injusticia. Y ahora con este fallo que fue a favor de los jubilados, que no tienen que pagar impuestos a la ganancia los que cobran más de 50.000 pesos, sí, se benefician los jubilados jueces que cobran 300 y pico de mil pesos. Claro. Entonces esa es una injusticia. Por otro lado, no puede ser que el Congreso de la Nación tenga por ejemplo, una biblioteca que tiene 1.800 empleados, y la Biblioteca Nacional, que es mucho más grande, tiene 300 empleados. No puede ser que diputados, senadores tengan 35, 40 asesores cada uno. Exacto. Bueno, son todas esas cuestiones, sí, sí, que evidentemente existe el doble discurso y la hipocresía muchas, exacto, veces. Cuidemos a los jubilados, cuidemos a las pymes, cuidemos a la gente. Y sin embargo no hacemos nada nosotros de nuestra parte para cuidarla a esa gente también y colaborar. Y eso desmoraliza también a la sociedad, ¿no? Por supuesto. Porque vos decís, hay un piquetero y bueno, el piquetero sale a hacer piquete, pero se le exige al empleado que vaya a trabajar, pero tal vez a un diputado a veces falta todo el año y no se le exige nada. Y vos si faltás a trabajar te descuentan y perdés el presentismo. Exactamente. Ahí no pasa nada. Entonces yo creo que esas injusticias son las que desmoralizan a la sociedad, y eso es peligroso. Bueno, pero los responsables somos nosotros, los culpables somos nosotros, la sociedad, porque los diputados, los funcionarios salen de la sociedad. Sí. Nuestra sociedad, lamentablemente, estamos en ese sentido, como te decía, viene un problema cultural que se arrastra de muchos años. Sí. Mirá, hay un viejo gurú del management que se, sí, llama Peter Drucker. Sí. Ya en 1964 sabía decir que la cultura se come la estrategia de cambio en el desayuno. O sea que te va a costar muchísimo cambiar la cultura de los argentinos. Sí. Y eso es parte de nuestro ADN actual, sí, y sí, parte de nuestro ADN que generan los políticos, los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces la responsabilidad está en la propia sociedad nuestra. Ahora, cuando a nosotros nos dicen la culpa la tiene la sociedad, todos somos culpables porque no sabemos elegir, pero yo creo que no existen, Valeriano, no sé si seré pesimista, pero no existen verdaderos canales de participación en los que uno pueda realmente participar y tomar decisiones. Por eso digo, en la medida que nosotros, el conjunto de la sociedad, nos involucremos, no hace falta ser ni diputado ni funcionario, nos podemos involucrar a través de hacerle ver que no estamos conformes en esto, que criticamos esto, etcétera, etcétera, que hay una forma de participar, sí, también. Y bueno, mientras nosotros, digamos, nos enojamos, pero aceptamos, sí, eso no va a cambiar. Lamentablemente, vos fíjate, ¿cuántas veces fuiste vos al supermercado y vas y decís, pero esto que estaba ayer a 10 pesos ahora vale 15? Y te enojás y te acordás de la madre del dueño del supermercado, pero vas y lo pagás. Entonces, esa cultura
hacen que los que te generan los precios, te cambian los precios, dicen, sí, vienen acá, se enojan un rato, pero lo pagan. Entonces exacto, vos lo consentís y ellos ya dicen, bueno, no hay problema, esto hay que hacerlo así porque ellos aceptan cualquier cosa. Y no debería ser así. Valeriano, vos mencionabas el tema de los subsidios. ¿A vos qué te parece el tema de que se han cortado los subsidios para el gas y para la electricidad y generando esta suba que por ahí hay gente que realmente no lo puede pagar, ¿no? En las empresas, las pymes. Lo que pasa es que el subsidio en el gas, que es el que regula a nivel nacional, sigue en el gas. En la provincia se eliminó el subsidio a la electricidad, que es ¿quién fija la tarifa en la provincia? El gobierno, ¿no es cierto? La tarifa a través de DESA, acá en Salta. Sí. Eso es el subsidio a la que habían de Nación, cuando antes regulaba la Nación, se eliminaron en la provincia de Salta. Y bueno, eso y... Pero a nivel nacional también, porque... En el gas sigue, en el gas se mantiene. Sí, pero en la electricidad no. Claro, en la electricidad no, pero bueno, se mantiene en el gas. Y acá en Salta no tenemos subsidios en el gas, todo viene de la Nación, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas paliativas, ¿no es cierto? Sí. Que como igual que los precios cuidados, que estos precios acordados ahora, son paliativos. Acá hay que hacer una reestructuración integral de todo el tema socioeconómico argentino, porque nosotros tenemos... ¿Y qué te quiero decir con esto? Vos no podés fijar políticas de Estado o políticas si no sabés primero definir qué país queremos tener nosotros los argentinos, si industrial, agropecuario, etcétera, etcétera, etcétera. Y en función de ese país, de ese rol de país que queremos tener, fijamos las políticas. Es como si vos decís, yo quiero ser comunicadora social. Sí. ¿Cuánto es la carrera? 4 años, 5 años. Yo quiero ser comunicadora social, pero para eso tengo que estudiar teatro, tengo que ir a clases, tengo que ir a conjuntarme con otros. Te programas y generar tu política para alcanzar ese objetivo. Sí. Así debe ser un país, en una sociedad, en una familia, lo mismo. Nosotros queremos comprar la casa, queremos comprar el auto, ¿y qué hace? Te fijas objetivos a cumplir a través de acciones o políticas para alcanzar ese objetivo. Es decir, para comprar el auto, para comprar la casa, tendremos que ahorrar esto, ver cómo si podemos pedir un préstamo, cómo lo podemos pagar. Está fijando las políticas. Lo mismo debería ser un Estado. Valeriano, estamos en un año electoral. ¿Vos qué opinás sobre cómo está manejando el país Macri y si tiene posibilidades de seguir? Macri se equivocó en muchas cosas por exceso de optimismo o subestimando tal vez el problema de por sí. Por ejemplo, dijo que la inflación era una cosa fácil y no le está resultando fácil, y más en Argentina, que somos muy especiales los argentinos. Exacto. También habló de que se podía solucionar el problema de la lluvia de inversiones a través de acciones con los empresarios, y qué sé yo. También el problema argentino, somos especiales los argentinos. Y en esas cuestiones, y además no sabe comunicar, y otras cosas que también tiene gente que tiene mucha decisión y tal vez no tiene la cintura política que es necesaria a veces en un gobierno. ¿No es cierto? Esos son errores. Y además tuvo la mala suerte de que hubo muchas desgracias internacionales que impactaron en la Argentina, justamente porque los argentinos somos en ese sentido, como vivimos siempre gastando más, vivimos pidiendo plata prestada, generando más impuestos, emitiendo moneda y generando inflación, evidentemente somos un país vulnerable. Entonces a nosotros, cuando en el mundo globalizado se resfría hablando o estornuda, nosotros no nos resfriamos, nos agarra una neumonía, porque estamos tan débil de espalda para cubrirnos, que evidentemente nos cuesta más a nosotros. Te doy un ejemplo. Argentina tiene un 14% de su Producto Bruto Interno en ahorro. El Producto Bruto Interno de un país, para que se entienda la cantidad de bienes y servicios que se genera la economía, un país en un año. Generalmente se lo toma por año. El 14% de ese Producto Bruto es nada como ahorro. Chile tiene 45 o 50% de su PBI en ahorro, Colombia otro tanto, Uruguay. Entonces, cuando hay una crisis internacional,
les pega a todos los países emergentes, pero ellos lo tienen espalda como para no sea tan doloroso. En cambio nosotros no. Exacto. Exactamente, es como si vos le debes, como se dice comúnmente, a cada santo una vela y te cae la luz, te cae esto, o tuviste algún imponderable que no lo tenías previsto y ¿de dónde saco ahora para solucionar este problema? Y bueno, es el ¿Se tema. podrá llegar a un acuerdo, Valeriano, de acuerdo a todo el tema de nuestra cultura, de la cultura política también? ¿Se podrá llegar a un acuerdo y llegar a un consenso entre las distintas fuerzas, entre los distintos sectores para llevar a cabo esto que propone el presidente de hacer armar realmente una política seria, económica? Ojalá, porque nosotros lo de la sociedad argentina tendríamos que exigirle a nuestros representantes, porque son representantes nuestros, además son representantes los legisladores, pero son administradores circunstanciales el gobernador, el intendente, el presidente de la nación. Nosotros le damos los bienes del Estado, que son de todos los ciudadanos argentinos, para que lo administren 4 u 8 años según si hay reelección o no. Y bueno, entonces como somos dueños de los bienes y ellos son nuestros administradores, nosotros como dueños debemos exigirles. Si vos tenés una empresa y tenés un gerente que le fija los objetivos, y vos de tanto en tanto lo vas a llamar al gerente y decís, che, ¿cómo vamos con el tema este? Y si no anda, hasta luego. Pues así debería ser el país este. Pero evidentemente tenemos la sociedad tenemos que demandarle y exigirle el cumplimiento. Yo creo que es necesario, ¿no es cierto? Al que hay muchos piensan que es agua para el molino de Macri. Y no sé, pero el tiempo es de que esos son puntos, hay que entenderlo, porque dice eso es lo que el gobierno, son puntos a tratar de consensuar. Entonces yo digo, por ejemplo, hay que cambiar la ley laboral para promover más trabajo en blanco. Bueno, cada sector de la economía, empresario, iglesia, sindicalista, oposición, dirán, bueno, discutamos un proyecto, yo tengo este, comparemos con el tuyo, a ver qué se puede sacar lo mejor para todos. Sí. Esa es la manera, y hay que fijar puntos. Vos para consensuar política de Estado, necesitar qué política de Estado queremos consensuar. Y si esos son los puntos que fijó el presidente Macri, te estoy hablando uno de ellos, por ejemplo. Otra cosa, vos cuando pedís plata prestada tenés que pagarla, honrar las obligaciones. Otra cosa, vos no tenés que gastar más de lo que recibís de ingreso. Son puntos a consensuar. Evidentemente, claro, muchos dicen hay que hacerlo, pero hay que hacer, ¿para qué sirve el consenso? Para saber cómo lo vamos a hacer. Exacto. Para saber cómo lo vamos a hacer. No es una declamación, sino hay que poner, digamos, mano a la obra. Y que eso, evidentemente, tenga sustentabilidad, y cuando eso tenga sustentabilidad, nosotros vamos a ser un país confiable hacia el exterior. Bien. Valeriano, muchísimas gracias por tu presencia. Vas a seguir viniendo, por supuesto, porque tenemos muchos temas, ¿no? La economía tiene muchas aristas. Todos los días. Todos los días hay algo nuevo. Todos los días. Bueno, muchísimas gracias, Valeriano, por tu tiempo. Bueno, nos vamos a la pausa publicitaria y después vamos a ver, después de la pausa, lo enganchamos, Macarena, con Gente Menuda. Primero Gente Menuda, muy bien, Gente Menuda y después la tanda. Todas las cosas más hermosas de este mundo miran siempre para arriba. Todos los pajaritos, prepárense para bailar. Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita de mover. Para un pajarito ser, este baila de bailar y a todo el mundo alegrar. Qué piquitos de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos jugarás y volarás. De mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos jugarás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar.
sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos jugarás y volarás. De mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos jugarás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el alto mar. Es día Hospital Privado Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día. Hospital Privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. ¿Sabías que para denunciar un robo ya no tendrás que ir a una comisaría? Ahora también vas a poder denunciar vía web de forma rápida y sencilla. Solo tenés que ingresar a www.denunciasweb.gov.ar o descargar la aplicación móvil Denuncias Web Salta. Luego, elegí la opción Robos y denuncia desde donde estés de manera anónima o con tus datos. Denuncias Web Salta. Trabajamos por tu seguridad. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la provincia de Salta. Entre todos. Óptica Darwich Lens. Armado electrónico de anteojos recetados. Anteojos de sol. Prótesis oculares y de baja visión. Contactología. Arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Inglés en Easycana. Todas las edades, planes familiares, pruebas de nivelación, centro examinador de la Universidad de Michigan, ECCE, ECPE, trámites de visa a Estados Unidos, preparación TOEFL, laboratorio tecnológico, biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865, teléfono 431-4040, www.easycana.org.ar. English at Easycana. Just enjoy it. Si algo quieres alcanzar en esta vida, mira siempre para arriba. Arriba. Bueno, y ahora nos vamos al encuentro de la doctora Laura Cartucha. Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy buenos días, Susana. Bien, bueno, con un poco de frío hoy. Con un poco de frío. ¿Cómo sí. está Napoleón? Gracias a Dios, muy bien. Bueno, qué suerte. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, porque por eso estás contenta hoy. La verdad que sí, fue un alivio. Bueno, su veterinario me aumentó un poco la dosis de la medicación para que le dé, pero bueno, gracias a Dios anda muy bien, así que bueno, ahí estamos con Napo a full, como con Napo siempre. A full, muy bien.
Vamos a hablar hoy día sobre el fondo de desempleo, cómo se genera, si se solicita, cómo es. Sí, bueno, este es uno de los temas quizás un poco más candentes últimamente a raíz de algunos despidos, algunos cierres de negocios y gente que por supuesto queda sin trabajo. El fondo de desempleo es un beneficio que tienen todos aquellos trabajadores en blanco que son despedidos sin justa causa o por razones externas al empleador o al trabajador, o ya sea, digamos, por una quiebra, y son aquellos que están comprendidos dentro de la ley 24013. Y dentro de esta ley tenemos dos, que son los trabajadores permanentes, aquellos que tengan menos por lo menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores a su despido o a la finalización, digamos, del contrato, y aquellos trabajadores eventuales o de temporada que tengan menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año de trabajo, digamos. Ellos son quienes pueden acceder. Los que quedan excluidos de los que son el fondo de desempleo son aquellos trabajadores de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal que no tienen, digamos, el acceso a este beneficio de poder acceder al fondo de desempleo. Es solamente para los privados. Exactamente. Sí. O también para los trabajadores rurales, aquellos que están comprendidos dentro de la ley, la 25371, que tienen que tener por lo menos 8 meses de trabajo en los 2 últimos años, siempre por supuesto con aportes, para poder acceder al fondo de desempleo. Ahora, ¿cómo se accede al fondo de desempleo? ¿Hay que hacer algún trámite? Sí, ¿cómo es? Lo importante es que la persona que vaya a acceder al fondo de desempleo primero pueda sacar el turno en ANSES para hacerlo, llevar el DNI y llevar lo que es el telegrama desde vinculación o la finalización, digamos, del contrato a aquellos que están en contratos a plazo fijos, que también se les llama, o aquellos que tengan, digamos, alguna enfermedad y que hayan estado bajo los tratamientos de RT, que lleven el alta médica. También puede ser que exista un cruce de telegramas entre lo que es el empleado y el empleador, que esto, digamos, es a través del Ministerio de Trabajo que se hace. Tiene que también llevarlo al ANSES, a este cruce de telegramas. Por supuesto, sin turno lo presentan. Se les otorga un formulario y ese formulario es lo que van a presentar en el Ministerio de Trabajo. Perfecto. ¿Y ahí se puede acceder o se demora mucho el trámite? No. Lo importante es recordarle que van a cobrar, digamos, se hace un promedio de, digamos, entre los aportes y el último año trabajado, entre 2 y 12 cuotas. Con lo cual, digamos, van a poder seguir contando con lo que es la obra social y también las asignaciones familiares. Perfecto. Muchísimas gracias, Laura. ¿Nos encontramos el próximo sábado? Nos encontramos el próximo sábado. Bueno, muy buen fin de semana para todos. Bueno, nos vamos a la pauta publicitaria, vamos a la segunda tanda y ya venimos con el doctor Mario Cosa. A nadie tienes que temer hasta las cimas de llegar, para la gloria disfrutar, venir allá arriba. Santa Clara de Asís. Atención integral para su salud. Le ofrece 50 habitaciones de máximo confort. Internación VIP, unidades de cuidados intensivos, quirófanos totalmente equipados, área de maternidad, hospital de día, hospital privado Santa Clara de Asís. Calidad en asistencia médica. Urquiza 964, teléfonos 432-1440, 432-1441. Lo que estamos haciendo en educación. Construimos más de 190 escuelas, una por cada 23 días de gobierno. Cada uno de los municipios cuenta con escuela secundaria y un terciario por cada uno de los departamentos. Se entregaron más de 3 millones de módulos educativos. Creamos el Instituto de Idiomas de Salta. Construimos 343 jardines de infantes o salas de nivel inicial. Lo que hicimos en Salta en educación, lo construimos entre todos. Gobierno de Salta. Sumate al plan de regularización de la Municipalidad de Salta y ahorrá hasta el 100% de los intereses adeudados. Si debes impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro tributo municipal, acércate al CCM y ponete al día. Salta, tu ciudad. Óptica Darwich Lens.
armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387-431-0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lent, una nueva forma de ver. Inglés en Easy Cana. Todas las edades. Planes familiares. Pruebas de nivelación. Centro examinador de la Universidad de Michigan. ECCE. ECPE. Trámites de visa a Estados Unidos. Preparación TOEFL. Laboratorio tecnológico. Biblioteca bilingüe. Te esperamos de lunes a viernes de 15 a 20 horas. Santiago del Estero 865. Teléfono 431-4040. www.easycana.org.ar. English at Easy Cana. Just enjoy it. Bueno, seguimos, estamos ya con el doctor Mario Cos, médico neumonólogo. Hola Mario, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Bueno, Mario, contanos un poquito, el día martes fue el Día Mundial del Asma, ¿no? ¿Qué es el asma? El asma se define como una enfermedad inflamatoria crónica de los bronquios. Es un defecto generalmente genético, se adquiere por herencia en general, pero sí puede aparecer también sin herencia, pero habitualmente hay algún alérgico, hay algún asmático en la familia. Si uno empieza a buscar, hay cosanguinidad en cuanto a que alguien tenía el problema. Tener el concepto de que es una enfermedad inflamatoria y crónica es vital para entender esta enfermedad. Cuando hablo de inflamación, hablo de que la voy a tratar básicamente con un medicamento antiinflamatorio. No dije es una enfermedad alérgica, dije es una enfermedad inflamatoria crónica. Crónica significa que la voy a tener siempre. Como voy a tener siempre una diabetes, una hipertensión arterial, un problema de tiroides. Son enfermedades crónicas como el asma. Que son las más difíciles de llevar a veces para el paciente, ¿no? Porque uno dice toda la vida y tengo que medicarme siempre y a veces se pierde la paciencia. Así es. ¿No? Lo que pasa es que con el asma todavía no hemos encontrado la pastillita que tomemos a la mañana o a la tarde y ya está. En el tema del asma ocurre que la medicación que hay es inhalatoria, es inhalando algún medicamento. Se está evolucionando muchísimo en cuanto a que hay medicamentos hoy en día que son de muy alto costo, que para algunos pacientes con una inyección subcutánea por mes se le soluciona la vida, pero es muy poquitos casos, muy específicos, gente que tiene asma tremenda para tratar y con una inyeccioncita andan espectacular. No todos los pacientes pueden acceder a eso. Son muy específicos y el tema tampoco de la obra social no podría bancar la cantidad de asmáticos dando medicación de ese tipo. Así que eso está ahí para algunos contaditos con la mano paciente. Lo que te quiero decir es que en un futuro no muy lejano, a lo mejor existe una pastillita o existe una inyección. Y tampoco no existe una vacuna. Tampoco, claro, no, porque no es algo... La vacuna es algo, claro, que te produce una infección. Ahora, es una enfermedad muy frecuente. El 10, el 12, el 15%, depende de las encuestas y depende de los lugares de Latinoamérica donde se haga, tiene esta enfermedad. Pero el 80% no sabe que la tiene. Ese es el tema. Es una enfermedad que hasta que llega el especialista y que la diagnostica y le dice al paciente, vos tenés tal cosa, el paciente anda dando vueltas en su vida sin saber que tiene este problema. Es una enfermedad muy frecuente en los niños. Uno puede estar seguro de que es esta enfermedad a partir
de los 5 años de edad. Puede tenerla desde antes, pero uno no puede tener la garantía porque hay estudios que hay que hacer que un chiquito no lo puede realizar. Pero haciendo un estudio de espirometría, que es un aparato con el cual uno puede medir la capacidad respiratoria, más alguna prueba de provocación, por ejemplo, correr. Correr es un desencadenante del asma. Uno puede ver que existe un espasmo bronquial o por lo contrario tiene un espasmo bronquial y uno le da un medicamento broncodilatador y uno puede ver cómo los bronquios se abren. O sea, le hago un estudio previo, le hago un broncodilatador y dentro de 10 minutos vuelve a hacer la soplada y los bronquios se abrieron. Esa situación ayuda al diagnóstico. El otro elemento que puede tener el paciente es que sea alérgico, que es uno de los desencadenantes de este problema. O sea que no existe el asma alérgico, sino la alergia a un desencadenante. Exacto. Tampoco existe alergia al cambio de tiempo, no existe alergia al frío. Uy, bueno, es muy frecuente decirlo. Soy alérgica. Yo necesito para que que una situación sea alérgica, existe esto. Tengo una defensa, supongamos que este vaso sea la inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E es una defensa. Todos tenemos inmunoglobulina E, el que tiene alergia la tiene aumentada. Entonces el que tiene alergia va a tener 5 vasos. Cuando hay una reacción con un vaso no pasa nada. Cuando tengo 5 al mismo tiempo, la célula reacciona liberando sustancias químicas. Pero tengo que tener 5 vasos y tengo que tener esto que se llama alergeno. ¿Qué puede ser esto? Polvo, puede ser pólenes, pueden ser ácaros. O sea, necesito un elemento. Ahora, ¿qué es el frío? ¿El frío actúa sobre la IgE? No. Tiene otro mecanismo. Ya te lo explico. Entonces, este mecanismo es el mecanismo alérgico. Yo puedo bloquearlo, como es el caso de que en general la situación de la inmunoglobulina E es que se liberan sustancias y entre ellas está la histamina. La histamina va a actuar en la nariz, por ejemplo, y me va a producir la rinitis. Entonces, si yo tomo un antihistamínico, bloqueo el receptor de la histamina no tiene dónde actuar y se me cura la rinitis. Para la alergia de la nariz anda bárbaro el antialérgico, pero para los bronquios no. Para los bronquios el mecanismo es diferente. Es diferente, ¿sí? Claro. Ahora, cuando tengo el problema asmático, tengo lo que se llama hiperreactividad bronquial, un aumento de la reactividad bronquial. Entonces, correr, el frío, reírme, son desencadenantes porque los tengo sensibles, se me cierran. No por un mecanismo alérgico, por un mecanismo de hiperreactividad bronquial. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, Mario, ¿el asmático puede hacer actividad física? Sí, claro. Existe un nadador que ganó, si no me equivoco, 7 medallas de oro, que se llamaba Mark Spitz, que era asmático. Es decir, es un tipo que ganó 7 medallas de oro. Ser asmático no es un impedimento de hacer nada. Pero no puede correr, por ejemplo. Puede hacer lo que quiera. Por eso hablamos de asma con control total. El paciente tiene que estar controlado y poder hacer lo que quiera. Lo único que yo no recomiendo, no es que sea yo, no recomienda en general la gente, es hacer natación con techo cubierto acá en Salta. ¿Por qué? Porque le echan una cantidad de cloro que es lógico. ¿Cómo mantenés el agua? Le metés un montón de cloro. ¿Qué hace un chico cuando está en una pileta? Se mete abajo, es lógico. Eso hace de que se le quede estancada agua en los senos, la predisposición a tener procesos infecciosos. Una nena que sale de la pileta, ¿va a estar 1 hora secándose el pelo o sale? Sale. Y un adulto lo mismo también. Entonces, todos esos recaudos tendrías que tener si estamos hablando de que un cambio de tiempo, de que el frío te puede afectar y vos te vas a una pileta, salís de ahí y te da el golpe de frío. La natación como deporte es genial, pero para un asmático y para cualquiera. Ahora, en las condiciones de un asmático, ¿sí?, meterse en un lugar que le resulta inhóspito resulta contraproducente. Fuera de eso, lo que sea.
puede hacer por lo eso que sea. es tan importante el control médico, ¿no? O Claro. sea, que el médico le pueda decir, vos podés hacer esto, pero lo tenés que hacer de esta manera, tomar estos recaudos, ¿no? Exacto. Claro. Ahora, el asma puede, pese a ser crónico, puede detenerse en algún momento, podés tener unos periodos de bonanza, así de decir qué suerte. Lo habitual que ocurre en la historia de un asmático, digamos, cuando ya él empieza de chico, es que estamos desde los 5 hasta los 12, 13 años y por una cuestión hormonal, a veces por el desarrollo, por lo que sea, no vuelve a tener problemas hasta los 20, 21, 18. Hay un montón de tiempo que se pasó sin asma. Hay veces que se va y no vuelve más hasta los 40, 50, 60. O sea, puede haber periodos en los cuales... pero también esto es una enfermedad multifactorial. Todo lo que me rodea me puede afectar. No dejemos de lado la parte emocional, afectiva. ¿El asma emotivo existe? El asma emotivo, por supuesto. Y lo que me rodea, de pronto me cambié de casa. Y en la casa esta había un árbol, o el vecino de la esquina tenía un árbol que tenía polen de algún tipo y me llegaba y yo me sentía mal por eso. Me cambié de casa, me fui a vivir acá y el factor desencadenante del problema desapareció y se me fue el problema. En el caso de los docentes, muchos docentes que cuando se usaba antes la tiza común, ahora hay otro tipo de tiza, que se jubilaban y decían ya no tengo más asma. Claro, porque el desencadenante principal era la tiza. Pero, a ver, es la tiza, pero hay un montón de otros más. Ahora, a lo mejor saco el desencadenante primero, cuando es alérgico, cuando es casi único, y bueno, a lo mejor se te va para siempre, es decir, depende. Y la parte emotiva también, de pronto la persona vive angustiada porque tiene un problema de pareja, por lo que sea, se rompió la pareja, se terminó eso, comienza una nueva vida y se le fue. O por el contrario, estaba angustiada, conoce una nueva vida o tiene un hijo o lo que fuese, ¿no? Desde el punto de vista emocional, y bueno, esa situación hace que se cambie y que deje de tener problemas bronquiales. En realidad, todas las enfermedades tienen un componente emocional enorme. Exactamente. Se ha comprobado, ¿no?, que el estrés, la emoción... Cuando nosotros, nosotros, los científicos, prueban una droga, hacen esto. Esta es la droga. Y esto es nada, pero te lo dibujo como droga, es lo mismo. Le doy las dos cosas a un grupo de pacientes. Supongamos que tengo 30 pacientes que tienen dolor acá y veo en cuántos ha mejorado ese dolor. Luego hago esto. A esto les doy la droga verdadera y a esto les doy la otra y veo cómo funcionó. El placebo, el que no tiene nada, tiene una mejoría entre el 25 y el 30% y no es nada. No es nada. Esta, si realmente funciona, tiene que ser muy superior al placebo, a la nada, para decir que funciona. Mirá contra qué hacemos en ciencia, contra qué le tengo que ganar. O sea que hay el componente psicológico totalmente, es importantísimo. Totalmente, en todas las enfermedades. Todas las drogas se prueban de esa forma. Mirá vos. Se llama prueba de doble ciego. De doble ciego. El paciente no sabe nada, ni el operador sabe. Tampoco el profesional que se lo da sabe cuál es verdad. Tienen el mismo envase, tienen todo lo mismo, solamente los que controlan el estudio saben de qué se trata. O sea que el componente emocional, mira vos, ¿no? Es realmente muy importante en todas las desencadenantes, muchas veces en muchas enfermedades. Que no tenga que ver con la cabeza, con el estrés, con la vida, ¿no? Exacto. Hay una... Porque somos una unidad. Exacto. El Rossetti, famoso médico en Buenos Aires, hay un video que circula por todos lados donde él habla de lo que es la ansiedad, de lo que es el estado emocional de las enfermedades, y es absolutamente así. Bueno, ya lo vamos a traer a ver el video. Conseguirlo porque es muy interesante. Bueno, Mario, nos queda un minutito. ¿Vacuna, sí o no? Sí, claro. Sí, ¿no? Sí. Hay quienes se deben vacunar dentro de lo que establece la normativa y lo que se aconseja. Son personas de más
de 65 años todos, sí. Y aquellas personas que tengan enfermedades crónicas. El asma entra dentro de las enfermedades crónicas, todo lo que hablamos, enfermos reumáticos, enfermos del riñón, enfermos de todo tipo, deben ponerse la vacuna. Y bueno, y chicos que estén expuestos eventualmente a enfermedades. Perfecto. Mario, muchísimas gracias. Vas a volver, por supuesto, ¿no? Sí, te vas de mucho viaje, gusto. te vas. Por ahora siempre andas viajando. Pero cuando no viajes, te venís aquí. Con mucho gusto. Gracias, Mario. Hoy nosotros nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo sábado nuevamente aquí en Gente en Casa. Chao. Arriba, solo para arriba. Todas las cosas más hermosas de este mundo miran siempre para arriba. Arriba brilla el sol, la luna, los luceros, el firmamento entero, arriba vive Dios. Abajo está el pecado, lo malo, lo perverso, todos te dan de lado cuando tú estás abajo. Abajo, arriba, siempre para arriba, que nada pueda detener lo que tú quieras alcanzar, a nadie tienes que temer.